alcalde, lo más importante es tu gente. Gobierno digital y su estrategia, gobernar para ganar, te mantendrán en boca de todos, pero de una manera tan positiva que el día más importante todos pensarán en ti. Nuestra experiencia y tecnología son dos herramientas que ningún ganador se puede perder. Bienvenidos a una sesión más del Foro Digital Alcaldes de México. Les recordamos que pueden unirse a nuestra conversación en redes sociales utilizando el hashtag Foro Alcaldes Digital y los invitamos a realizar sus preguntas a través del icono que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, indicando su nombre y su cargo. Al final haremos una ronda de preguntas y respuestas. Nuestra sesión del día de hoy se titula Gobernar para ganar. Damos la bienvenida al moderador Antonio Ocaranza, consejero editorial de Alcaldes de México. Antonio Ocaranza es maestro en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley e internacionalista por el Colegio de México. En el sector público ha sido vocero del expresidente Ernesto Zedillo y vocero de las embajadas de México en Estados Unidos y en Canadá. En el sector privado se ha desempeñado como director de comunicación corporativa de Walmart México y de Vitro. Actualmente es director de Oca Reputación, consejero editorial de Alcaldes de México y vicepresidente del Consejo de la organización World Vision México, que lucha por erradicar la violencia infantil. Antonio Ocaranza publica artículos sobre comunicación, reputación y relaciones internacionales. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y bienvenidos todos a este Foro Digital de Alcaldes de México. El tema de hoy es servicios públicos eficientes en la crisis y sin duda todos nosotros como ciudadanos en medio de la pandemia nos hemos experimentado con gobiernos de manera muy distinta, ¿no? Hemos tratado de buscar información sobre salud, hemos tratado de hacer un trámite, hemos tratado de obtener información sobre cómo nuestro negocio puede prosperar, qué tipo de programas, proyectos existen. Y de eso, sin duda, ha cambiado nuestra perspectiva sobre nuestra interrelación con las autoridades. Y el panel de hoy es un extraordinario panel para, desde diferentes perspectivas, hablar de esta experiencia y hablar del ciudadano, que debe estar en el centro de las preocupaciones del gobierno. Y tenemos dos alcaldes de municipios que son extraordinariamente exitosos, con poblaciones que son muy exigentes y que han avanzado en sus proyectos de comunicación digital con los ciudadanos. Tenemos también la participación de un ponente desde el punto de vista de la consultoría y también tenemos desde el punto de vista de una dependencia federal como SEDATU, también una perspectiva interesante. Así que espero que ustedes encuentren en este panel una gran riqueza sobre diferentes aspectos de nuestra interrelación con los gobiernos. Y quisiera iniciar presentando a los ponentes. Tendrán 5 minutos cada uno de ellos de decirnos inicialmente cómo ven desde su perspectiva esta interrelación con los ciudadanos y la parte del gobierno digital. Y luego tendremos dos sesiones, dos preguntas en donde podremos charlar sobre otros temas y abrirlo también a las aportaciones que ustedes como participantes en este foro quieran plantear. Quisiera iniciar la presentación con Miguel Bernardo Treviño. Miguel Bernardo es el alcalde de San Pedro Garza García. Bienvenido, Miguel. Miguel es licenciado en Economía por el TEC, por el TES. Tiene además dos maestrías en dos diferentes vertientes, una de Ciencia Política por Columbia, la otra por la London School of Economics en Desarrollo Económico. También tiene esa vertiente académica con esta formación como profesor en la Escuela de Gobierno del TEC. Ha sido activista también, defendiendo desde el punto de vista de la ciudadanía temas, proponiéndolos. Fundó el Grupo Oaxaca, fue precursor de la Ley Federal de Transparencia, dirigió el Consejo Cívico,
donde desarrolló una importante iniciativa que era Alcalde, ¿cómo vamos?, ¿no? Y fue consejero ciudadano del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Como servidor público, ha sido asesor de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, coordinador de asesores en Sedesol, director de planeación en la administración del gobernador Fernando Canales, y también tiene una faceta de empresario. Fundó su firma de consultoría para la mitigación de riesgos en el entorno de operación de sectores que tienen un gran impacto ambiental, ¿no? Y ha realizado proyectos no solo en México, sino también en otros países como Colombia y Argentina. Así que viene de una perspectiva muy amplia como consultor, como empresario, ahora como representante independiente de la ciudadanía, como alcalde que llegó por la vía independiente. Gracias por la participación, Miguel, y bienvenido. Por otro lado, Carlos Pacheco. Carlos Pacheco es un consultor muy conocido de muchos de ustedes. Él dirige una empresa, es el presidente de la Junta Directiva de Gobierno Digital, es como consultor, empresario y escritor, trabaja estos temas de estrategia muy en el terreno, estrategias de infantería, en campañas electorales, ¿no? Es contador público, egresado también del TEC, del Campus Monterrey. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Texas. Y desde 1998, ya lleva 22 años dedicado a la operación de campañas políticas y es sin duda uno de los estrategas electorales más conocidos en México. Ha trabajado en más de 15 campañas para gobernador y más de 50 campañas para alcaldes. Así que es también una perspectiva muy interesante la que Carlos nos puede dar desde fuera. También doy la bienvenida al presidente municipal de Guadalajara, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro. Bienvenido, Ismael. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Ha tenido también estudios de Derecho Constitucional. Fue distinguido con el reconocimiento Mariano Otero por su desempeño académico. En 2009 fue nombrado secretario general del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Está colindante a Guadalajara, ¿no? Y trabajó en este momento con el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cuando él estaba en ese ayuntamiento. En el 2012 fue electo presidente municipal de Tlajomulco también, y en este periodo se concentró en una exitosa estrategia de prevención, cultura y recreación. En el 2015 fue electo diputado local del Distrito Séptimo de Jalisco y coordinó la mayoría del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, y actualmente pues tiene la responsabilidad de una de las grandes ciudades de México, Guadalajara, y su meta es pues hacer de la capital de Jalisco un mejor lugar donde vivir, en donde la sociedad pues pueda contar con espacios y servicios que le permitan tener una mejor calidad de vida. Y por último, tengo también, pues, gracias Ismael por tu participación, bienvenido. Y por último tengo a Javier Garduño Arredondo. Javier es titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de SEDATU. Es pues colega internacionalista del CIDE, ahí estudió su licenciatura de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y también colega por el alma mater que compartimos, porque estudió la maestría en Estudios Urbanos en el Colegio de México. Así que bienvenido, Javier. Él es especialista en temas de planeación, desarrollo urbano, movilidad. Cuenta con experiencia en el sector gubernamental, tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Trabajó más de 6 años en organizaciones de la sociedad civil, promoviendo un régimen presupuestario abierto y progresivo que se enfocaba a promover la movilidad y el desarrollo urbano sustentable. Y ha sido coordinador de política pública para el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, en fundar
el Centro de Análisis e Investigación coordinó el programa de justicia fiscal. Y ahora con la reconfiguración de la SEDATU, es responsable de muchos de los proyectos que tienen vinculación con Miguel, con Ismael, y obviamente con todos los ciudadanos. Así que va a ser muy interesante desde una perspectiva de gobierno, con 2 alcaldes, una perspectiva de un consultor que obviamente ayuda a los alcaldes a tener una mayor efectividad, y desde el punto de vista del gobierno federal, platicar sobre lo que hoy los ciudadanos están esperando de sus gobiernos. Si ha cambiado con el COVID esta expectativa y si tenemos hoy que redefinir muchas cosas que nos habíamos planteado previamente, y cómo hacer que el ciudadano encuentre en sus gobiernos respuestas a las necesidades más básicas. Tenemos ahora un primer planteamiento para poder avanzar, 5 minutos cada uno de ustedes. ¿Y por qué no empezamos, Miguel Treviño, con tu perspectiva desde San Pedro Garza García? Creo que todavía vamos a pedir que regreses porque necesitamos escucharte, Miguel. Adelante, si estamos listos. Perdón. ¿Escuchamos todos a Miguel? Perdón. No. ¿Podríamos checar, por favor, el micrófono de Miguel? Porque no lo estamos escuchando. Ahí, perdón. Ya, exacto. Vamos a, el control del micrófono lo vamos a dejar abierto y nos lo controlan desde el centro. Miguel, mil disculpas por este detalle. No, hombre, al contrario, gracias, Antonio. Gracias, un honor compartir panel con el alcalde de Guadalajara. Ismael, ¿qué tal? Carlos, amigo de tiempo atrás. Javier, mucho gusto. Y estoy seguro que van a salir conclusiones muy enriquecedoras para todos los que participamos en este encuentro. Primero, decirles a quienes nos escuchan que espero que estén bien ustedes y sus familias. Les pido de manera muy especial que se sigan cuidando, el cubrebocas siempre. Estamos todavía en medio de la pandemia y por solidaridad y por nosotros, nuestras familias, por toda la comunidad, por favor, síganse cuidando. Yo les quiero platicar que para nosotros en San Pedro la pandemia ha sido una oportunidad de innovar en términos de participación ciudadana, de escuchar a la comunidad, de tener mecanismos de respuesta más rápida. Nosotros definimos como nuestra misión como gobierno, al inicio de la administración, construir calidad de vida en el espacio público con la participación ciudadana. Y este último elemento es bien importante y con la pandemia adquirió una relevancia adicional. Quiero pasar directamente a 2 proyectos de participación ciudadana que son emblemáticos de San Pedro, y el primero de ellos es algo que ha hecho toda la diferencia ahora durante la pandemia. Nosotros empezamos 3 semanas antes de que tuviéramos que declarar la emergencia aquí en San Pedro con un chatbot. Entiendo que es el primer chatbot de atención ciudadana en México, por lo menos que yo conozca, que se llama SAM. Le llamamos Sam Petrino. Adelante con la presentación. Y este chatbot pues empezó siendo una plataforma para que los ciudadanos nos hicieran cualquier tipo de comentario, de petición, sobre todo temas de servicios públicos, luminaria, pavimentación, recolección de basura, terrenos baldíos. Y con el paso de las semanas fuimos ampliando los alcances de SAM, convirtiéndose, como les digo, en una herramienta fundamental para abordar con éxito la pandemia. Ahora, a través de SAM, se registran, por ejemplo, todas las familias que cumplen con los requisitos para
recibir apoyos alimentarios de parte del municipio. Ahí mismo contestan las preguntas para verificar su acreditación como beneficiarios. Ahí mismo se lleva todo el control de la recolección, de la distribución de apoyos alimenticios. Ahí mismo se han hecho cientos de reportes de no cumplimiento con los protocolos sanitarios por restaurantes, por comunidades en espacios abiertos, que nos ha permitido actuar desde la Secretaría de Seguridad, desde Protección Civil. Creamos un programa de apoyo a microempresas y autoempleados y ahí mismo se hicieron todos los trabajos de verificación. Verdaderamente ha sido un proyecto que nos ha servido muchísimo. Estos son algunos números. San Pedro es un municipio relativamente pequeño, somos 130,000 habitantes y esta plataforma ya tiene más de 10,000 usuarios, o sea, ciudadanos que constantemente están haciendo reportes y ha elevado pues nuestro estándar de actuación de manera muy importante. Adelante. Hace precisamente el lunes de esta semana nos llegó la comunicación del Instituto Nacional de Acceso a la Información diciendo que pues, por el funcionamiento que ha tenido este chatbot ganó el primer lugar en el premio de innovación y transparencia. Es algo que con mucho gusto, si algún otro alcalde, colega le interesa, pues podemos pasar ya más detalles de cómo está funcionando esta plataforma. Adelante. El otro proyecto es pues el presupuesto participativo. Este es un proyecto que se inició hace varias administraciones en San Pedro. Nosotros hicimos modificaciones en dos frentes. Primero, triplicamos los recursos. San Pedro ya, digamos, se ubica en el mapa mundial como una de las ciudades con mayor porcentaje de presupuesto en presupuesto participativo. Y son proyectos en donde las colonias deciden a qué van los recursos, a proyectos que sean de interés para la comunidad. Adelante. Son 100 millones de pesos. Nosotros lo triplicamos, un compromiso de campaña de 30 a 100 millones de pesos. Recibimos 786 propuestas. Uno se emociona cuando ves las propuestas, porque además ya tenemos una plataforma donde se registran todas las propuestas con los anexos, con la justificación, porque esas tienen que pasar por la factibilidad de las secretarías que sean competentes en el municipio. Pero el nivel de trabajo que le meten los ciudadanos es impresionante. Ahí se ven las imágenes muy pequeñas, pero es un bike park, acá un centro para adultos mayores que tiene un huerto ahí enfrente. En fin, ha sido algo muy, muy padre y que genera un sentido de apropiación de la comunidad sobre el gobierno y sobre los recursos públicos. Y es un nivel de participación pues de otra calidad, ¿verdad? Implica que el ciudadano trabaja con arquitectos y con diferentes vecinos para proponer espacios de mejora en el municipio. Tuvimos... si quieres cerrar Miguel. Sí, con esto cierro. Tuvimos casi 4,500 participantes en el ejercicio del año anterior. Y estos son dos proyectos con el que hemos generado mucha cercanía con la comunidad. Gracias, Antonio. No, hombre, pues felicidades por ese premio del INAI, que alguien como el INAI llegue y te diga, oye, esta es una plataforma que tiene mucho sentido y que está ayudando a los ciudadanos, debe de llenar de orgullo a los sanpetrinos, porque al final son ellos los que se benefician de una iniciativa como esa, y pone muy de cerca la labor del gobierno con el ciudadano, y creo que Carlos ha trabajado mucho en ese tema y tiene un gran enfoque en términos de qué es lo que se tiene que hacer, cómo tienen que hacer los alcaldes para tener esta cercanía con la ciudadanía, Carlos. Háblanos un poco de eso. Bueno, yo creo que esta pandemia, primero quiero felicitar a Miguel, porque creo que esos dos proyectos son muy necesarios y ojalá todos los municipios los tuvieran algo parecido. En el tema de acercarse a la ciudadanía y sobre todo que los recursos se destinen a donde la sociedad no lo pida, ¿no? Pero bueno, yo les quiero poner con un poquito de reflexión. ¿Qué nos ha traído esta crisis, no? Nosotros siempre hemos pensado que necesitamos estar cerca del ciudadano. O sea, en ese sentido, si podemos darle un poquito para adelante. Y esta era nuestra propuesta anterior, antes de la crisis, donde decíamos, a ver, los presidentes municipales realmente, ¿cuánto conocen a sus ciudadanos? ¿Cuántos saben cuántos ciudadanos viven realmente en su municipio
y que cambian de año tras año y se van a unos lados y otros llegan. ¿Cuántos son menores de edad que no van a la escuela? ¿Cuántas mujeres son madres solteras y no trabajan? ¿Cuántos de los jóvenes no han logrado llegar a la universidad? ¿Cuántas personas de la tercera edad necesitan realmente que les ayuden? ¿Qué es lo que más les preocupa a los ciudadanos? ¿Qué servicios públicos ellos ven que están deficientes en la comunidad? O sea, quisiéramos saber si conocemos este tema, ¿no? Ahorita la pandemia nos dio una gran oportunidad para estar más cerca del ciudadano. Nosotros siempre decimos que necesitamos estar cerca del ciudadano y tener esta información para poder servir mejor en el tema de las alcaldías. ¿Qué hacen los alcaldes para tener esta información día con día? Y en base a eso diseñar políticas públicas que tengan como centro del servicio público al ciudadano. Eso es lo importante. Pero persona a persona, conocerlos, dónde viven y quiénes son. ¿Qué tanto aprovechamos la tecnología para poder hacer esto? Ahorita con la pandemia, creo que estar cerca del ciudadano nos hubiera permitido conocer cuántas personas están infectados, cuántas son asintomáticos, cuánto tienen la necesidad de oxígeno, en fin, todo este tipo de cosas que necesitamos estar cerca de ellos, cuántos necesitan ir al hospital, cuántos han fallecido. ¿Qué estamos haciendo al tener toda esta información para poder aislar a los que están infectados? ¿Cómo les ayudamos en este aislamiento? ¿Qué necesitan día con día para que no salgan de su casa? Para que no puedan contagiar. Si tienen que tener para ganar dinero, para poder salir de su casa, ¿cómo les podemos ayudar para darles lo que necesiten con tal de que no salgan? Aquellos que se quedaron sin trabajo, ¿qué se puede hacer? Necesitamos enfocarnos al ciudadano y de esa manera saber cómo viven, con quién viven, qué hacen, qué necesitan, qué puede hacer el gobierno para ayudarlos. Pero no nomás en forma general, de porcentajes que nos dan en forma aislada, más o menos la gente que tenemos. No, con los nombres y apellidos abajo. Si tuviéramos una política constante de tener gente que trabaje en nuestro municipio, que recorran al menos cada vivienda una vez cada 3 meses, para que platiquen y conozcan a los ciudadanos, no nada más para que lleguen a tocar la puerta, no las brigadas que normalmente manejan los gobiernos. Estos visitadores necesitan primero vivir en el domicilio y trabajar para el domicilio. O sea, y que puedan ir registrando la información para ver cómo podemos ir creciendo en ese sentido. Adelante. Entonces, tenemos que tener una política pública al respecto. O sea, conocer a los ciudadanos sus condiciones, sus necesidades, sus capacidades, también sus miedos, sus sueños, su entorno a través de cada visitador, porque este visitador debe ser su vecino. Entonces, con esto generar un plan de trabajo en cada familia para ver cómo subimos el nivel de vida de cada familia, que eso lo vamos midiendo con cada visita. Eso es lo importante. Necesitamos tener una política pública que nos permita estar cerca del ciudadano de a de veras, no nada más en el discurso, pues. Entonces, creo que esta oportunidad de la pandemia nos ha traído al centro del tema de que si no tenemos al centro al ciudadano y nada más tenemos pensando en obras que se hagan de relumbrón, pues creo que vamos a estar lejos siempre, ¿no? Nosotros como objetivos del gobierno digitales tenemos que poner al centro de las acciones al gobierno del ciudadano. Con estos censos, con estos recorridos, con esta gente que está cerca, pero ya sistematizado, ya que la misma tecnología nos diga qué domicilios tienen que visitar hoy y por qué, para estar seguro que visitemos a todos. Entonces necesitamos tener estos censos diarios y conocer estas necesidades y saber cómo les podemos ayudar. Tener contacto directo con el ciudadano es muy importante, pero sobre todo usar la tecnología para que todo esto se registre. No se vale hacerlo en papel y lápiz, para poder tener un avance y seguimiento en cada familia. ¿Cómo le estamos ayudando a cada familia para mejorar su nivel de vida? Eso, teniendo todo esto integrado, nos permite tener información actualizada de los ciudadanos, pero además podemos informar también a los ciudadanos. Al llegar con ellos, les podemos decir qué está haciendo el gobierno para estar cerca de ellos. Nosotros fuimos elegidos, normalmente cuando eligen a un alcalde, cuando eligen a un gobernador, lo eligen los ciudadanos para que estén cerca de ellos, para que les resuelvan sus problemas, no nada más para hacer obras. Ese es el tema.
Gracias, Carlos. Muy interesante y creo que se va a vincular mucho a lo que ya recibimos como mensaje de Miguel y el propio reto de Ismael. Ismael ha tenido como uno de sus centros de líneas de trabajo la parte de gobierno también digital y ha recibido premios de alcaldes de México por diferentes iniciativas. Así que, Ismael, ¿cómo has tú experimentado esta vinculación con el ciudadano en estos meses? No te estamos escuchando, no sé si está activado tu micrófono. Ahora sí. Perdón, adelante. Ahora sí, ¿verdad? Perdón. Muchas gracias, Antonio y el equipo de la revista Alcaldes de México. Me da mucho gusto nuevamente estar en un panel con ustedes. Saludo a Norma Pérez Vences y me da mucho gusto compartir con Miguel Treviño, a quien le tomo la palabra para ser recíprocos con el tema de la plataforma SAM. Y te felicito, Miguel, por las acciones que estás teniendo. Y compartir también con Carlos, con Javier, esta forma de abordar la administración pública municipal con un concepto básico que es poner al ciudadano al centro de las decisiones. A mí, en lo personal, me ha tocado a lo largo de mi carrera en el servicio público, pues tener el tema de la participación ciudadana como un punto prioritario. Desde que goberné en el municipio de Tlajomulco, hicimos el reglamento de participación ciudadana más vanguardista de la República, incluso permitió que se estableciera en otras ciudades ya ese concepto de tener al ciudadano en el centro de todas las decisiones y tener las herramientas de participación ciudadana. Me tocó llevarlo al Congreso del Estado y hacer que se convirtiera esta misma lógica ya en una ley de participación ciudadana que tiene 32 herramientas para la participación. Y obviamente ya acá en Guadalajara, que desde la administración pasada se había implementado esta lógica de gobernanza, de trabajar siempre pensando en los ciudadanos, hicimos incluso una modificación que acaba de ser aprobada en el reglamento para todavía dar más herramientas y más poder al ciudadano. Ese concepto que es, pues, en lo personal, algo que rige mi forma de hacer servicio público, hoy en Guadalajara también moldeamos para que, además de las herramientas de participación ciudadana, pues tengamos un concepto de atención integral al tema más preocupante que tiene la ciudad, que es el de la seguridad. Tenemos un modelo de una política pública de seguridad ciudadana que precisamente pone al centro a los ciudadanos, cambia el paradigma de atención en temas de seguridad, cambiando la reacción por la coproducción de seguridad, involucra a los ciudadanos permanentemente, y como es integral, pensando en resolver el tema de la inseguridad, lo que hacemos a través del programa Tú y la Ciudad es que la recuperación del espacio público, la forma que propiciamos que ese espacio público sea nuevamente apropiado por los ciudadanos, la vinculación de ciudadanos y gobierno, pues es el eje central para que con esas acciones podamos resolver de fondo nuestra problemática de inseguridad, para poder tener un modelo de cercanía y articulación de todas las políticas públicas con los ciudadanos. Generamos la figura de los gerentes municipales, con este concepto de la política pública de Tú y la Ciudad, con el modelo de cercanía de los gerentes municipales y con las herramientas tecnológicas, obviamente la prestación de los servicios y la aplicación de las políticas públicas pues están orientadas siempre pensando en el ciudadano al centro de todas ellas. Hoy la ciudad está dividida en 12 gerencias, me permite tener un contacto permanente, constante, que no solo gestiona y resuelve servicios, sino que también genera vinculación y cohesión social para todas las demás políticas que tiene el gobierno de la ciudad. Y por lo que comentaba Carlos, en Guadalajara, con el apoyo de ONU Habitat y su programa de ciudades seguras, con este concepto de Tú y la Ciudad, de seguridad ciudadana, de coproducción de seguridad, hemos desarrollado un índice de seguridad ciudadana que nos permite tener en una gráfica que se le conoce como Pac-Man, identificadas primero las condiciones de cada una de las 441 colonias, producto de lo que nos dijeron los ciudadanos y además del análisis del Comité
de académicos de esta política Tú y la Ciudad, nos permitió mapear a Guadalajara y identificar que hay colonias que por los indicadores de cohesión social, de cómo está el entorno urbano y de la vulnerabilidad de riesgo de delitos, con esos 3 indicadores pudimos mapear cada una de las 441 colonias y podemos ya focalizar acciones tendientes a mejorar la vinculación entre los vecinos, acciones tendientes a mejorar el entorno urbano y los servicios públicos que se prestan, y con esos 2 indicadores obviamente el impacto se dará estratégicamente en el tercer indicador, que es la incidencia delictiva. Tenemos mapeada la ciudad y focalizada la atención, cuáles colonias tienen necesidad de atención prioritaria, cuál es atención focalizada, cuál es una atención pregerencial y cuál es una atención gerencial, todo basado en este concepto de tener un espacio público adecuado con la gestión de servicios en excelencia, para que este espacio público sea propicio, para que la ciudadanía se lo apropie y generemos entonces entornos seguros. Con este modelo y con el uso de la tecnología, que ya la ciudad de Guadalajara cuenta con plataformas tecnológicas, tanto de gestión de servicios, que es Ciudad, como también de gestión urbana, que me da mucho gusto que esa la estamos compartiendo con Miguel, por eso le hablaba de la reciprocidad ahora con el proyecto SAM. Con estas plataformas, pues hace también que el uso de la tecnología se sume a esta lógica de gobernar pensando en el ciudadano, involucrando al ciudadano. La plataforma de gestión de servicios, que se conoce como Ciudad, ha tenido incluso una mejoría en la eficacia de la respuesta en los servicios a través también del modelo de gerencias, y hacemos una combinación del uso de la tecnología, la territorialización y este modelo de cercanía con las gerencias, tiene como consecuencia la mejoría en la eficacia de la prestación de los servicios públicos, y todo esto dentro de un concepto de gestión integral de la ciudad que hace que el espacio público que estamos transformando tenga priorización de las personas en torno a cruceros seguros, banquetas, cruces con accesibilidad universal, lugares propicios para la convivencia, y hemos podido desarrollar desde proyectos de microespacios públicos que recuperamos. Por ejemplo, las colonias del Centro Histórico de Guadalajara, pues evidentemente físicamente no tienen condiciones para generar un gran espacio público, pero tenemos programas de parklets, de microespacios públicos, que le quitamos algunas calles de espacio que eran ocupados por vehículos estacionados y le regresamos a los ciudadanos espacios de convivencia. Con esta forma de estar siempre escuchando al ciudadano, modificamos un proyecto de inversión para tener el programa. Con esto termino, Antonio. En la política de seguridad ciudadana, lo que nos generaron en las encuestas como mayor preocupación de los ciudadanos es que las banquetas de la ciudad no están iluminadas. Las calles sí, tenemos un sistema de iluminación pública 98% eficaz todos los días, pero ilumina hacia las calles. Entonces, escuchar a los ciudadanos y atender esta lógica de gobierno nos permitió hoy estar implementando un programa de iluminación hacia las banquetas que fue producto del razonamiento y la gestión que nos hicieron los ciudadanos. Qué padre, qué interesante integrar tipo de input de la ciudadanía para poder desarrollar cosas, que me recuerda mucho también a todas estas empresas que se dicen centradas en el cliente o customer centric, ¿no? Y cómo utilizas la información para poder tomar decisiones en vez de que uno tome las decisiones desde acá, las baje y realmente no tenga ningún efecto en la ciudadanía porque no era lo que realmente estaban necesitando, ¿no? Y otra área que también tiene mucho de esta vinculación con el ciudadano a nivel nacional en todo lo que son los grandes proyectos que tienen que desarrollarse es la SEDATU. No sé si nos puedes ayudar, Javier, a explicarnos cómo es esta interacción en otro nivel, porque obviamente tanto Miguel como Ismael nos han dado esta interacción pues, ciudadana en una ciudad, pero tú también tienes que ver esta visión más amplia a nivel federal. ¿Cómo lo hacen ustedes en SEDATU?
Muchas gracias por la oportunidad a Alcaldes de México por participar en este foro digital. Muchas gracias. Es un gusto estar con el presidente municipal, con Ismael, con Miguel Treviño de San Pedro, ahí en Nuevo León, compartir este espacio para hablar también desde la perspectiva federal, qué es lo que hemos venido estando haciendo para tener este acercamiento con la ciudadanía, qué procesos estamos desarrollando. No veo la presentación, pero si me pueden ayudar con ella para comentarles cómo es que hemos estado trabajando este tema, construyendo la integralidad en el territorio. La siguiente, por favor. Como pueden ver, les quiero presentar algunos datos de cuál es el contexto que estamos viviendo en el país. Prácticamente 20% de la población tiene al menos una carencia por servicios básicos de la vivienda. Esto es un reto mayor a nivel nacional. Casi una cuarta parte de la población solamente tiene acceso a áreas verdes a menos de 500 metros. La gran mayoría, 3/4 partes de la población, no cuenta con un espacio verde próximo a su vivienda, y solamente el 14% del suelo de reserva para lo que seguirá siendo el crecimiento de las ciudades está localizado en zonas en donde hay servicios básicos, ¿no? Entonces, este es un panorama bastante retador de cuáles son los desafíos que tenemos como federación y como gobiernos estatales y municipales para atender estas brechas de infraestructura para el desarrollo. Siguiente, por favor. Les quiero comentar y presentar un video muy rápido del tipo de intervenciones que estamos haciendo para que más o menos vean el tipo de procesos que hacemos a nivel social y cuáles son los resultados. Si me apoyan con el video, es solamente de 1 minuto con 40 segundos. Muchas gracias. Pues aquí vamos a tener un parque para beneficio para toda la gente, ¿verdad? Beneficio para los niños, para adultos y para todos, vaya. Está viéndose un cambio enorme. Es un campo deportivo, es un área muy bonito. Pues prácticamente voltean a ver a esta colonia que anteriormente estaba, pues, olvidado. Esta biblioteca va a llegar a ser, creo, la más importante de Reynosa. Entonces, el beneficio es la educación, y sin educación no sabemos a dónde nos dirigimos. En Reynosa, construimos un centro de asistencia de desarrollo infantil, construimos una plaza cívica y un módulo deportivo. Construimos una escuela secundaria, un módulo deportivo en la colonia Constitución. Construimos calles, una biblioteca pública, jardines vecinales en la colonia Lázaro Cárdenas. Rehabilitamos el polideportivo. Construimos jardines vecinales en la colonia Escondida. Construimos el parque lineal Rodolfo Garza y construimos jardines vecinales. Y un módulo deportivo en la colonia Humberto Valdés. En Reynosa, la SEDATU transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México. Esto es solo para darles una idea del tipo de proyectos, una de tantas ciudades en donde intervenimos en 2019, como está establecido nuestro Plan Nacional de Desarrollo, interviniendo en las ciudades fronterizas principalmente con esta primera serie de ciudades 2019. Presentarles de manera muy rápida el programa de mejoramiento con varias vertientes que finalmente atienden muchos de los servicios públicos y las carencias de infraestructura que hoy se viven, sobre todo en las zonas con mayores rezagos urbanos en nuestro país. Atendemos con vivienda, con mejoramientos de barrios, construimos ciudad desde el territorio. ¿Cómo lo hacemos? Con una serie de herramientas. Primero, apoyos para que las personas puedan mejorar su vivienda. Tenemos este esquema de mejoramiento integral de barrios en donde una característica principal es la participación comunitaria. ¿Cómo nos acercamos a la gente para entender cuáles son sus necesidades, cuáles son los tipos de infraestructura que quieren y además qué tipo de diseño tienen que tener estos espacios para que correspondan a sus necesidades y sean espacios que la gente se los apropie para realmente transformar su vida? Lo complementamos con acciones de certeza jurídica para que las personas tengan seguridad patrimonial y puedan hacer que sus viviendas realmente generen esa confianza para tener la certeza jurídica sobre su patrimonio. Y por último, una vertiente de planeación que también hacemos que los instrumentos de planeación territorial estén actualizados como una forma de evitarles el crecimiento urbano, consolidar nuestras zonas urbanas y finalmente tener un esquema de planeación territorial articulado a los ordenamientos ecológicos.
tecnológicos. Siguiente, por favor. Y actuar en el territorio es definir la planeación. ¿Cómo estamos definiendo esa planeación? Con 3 herramientas principales. Un análisis geoespacial, que aquí estamos utilizando las herramientas más innovadoras en términos de análisis territorial, los sistemas de información geográfico con datos abiertos, con herramientas que estamos desarrollando. Estamos por publicar nuestro sistema de información territorial y urbano, un sistema previsto en la Ley General de Asentamientos que finalmente va a ser un entendimiento de conjunto de cuáles son los problemas territoriales que tiene el país mediante estas herramientas abiertas, participativas y tecnologías de la información y la comunicación que nos permite tener una radiografía de cómo están nuestras ciudades. La participación comunitaria también como un elemento clave. Ahí estamos haciendo encuestas a la población para saber cuáles son sus requerimientos, sus necesidades, sus desafíos para poder realmente tener barrios vivos y seguros. Estamos también conformando una serie de comités comunitarios, acercándonos a la gente desde el territorio para que estas personas no solamente nos acompañen en el proceso de definición y de diseño de los proyectos, sino que sean un elemento fundamental para el seguimiento de esos proyectos. Una vez que nosotros entregamos las obras de infraestructura, son los municipios quienes se hacen cargo de su mantenimiento y su gestión. Entonces, los comités comunitarios se convierten en nuestras voces que permiten que esos espacios se puedan apropiar, que la gente los utilice y que realmente eso detone un proceso, de cohesión social. Gracias. Finalmente, estamos haciendo una serie de metodologías para que la gente también pueda participar en la planeación territorial, ¿no? Aquí vemos más o menos cómo actuamos en el territorio, hacemos recorridos, hacemos auditorías territoriales, tenemos también una metodología que queremos transitar hacia esa visión en línea y ahí podemos tener una conversación muy fructífera con ustedes de cómo hacer estos mecanismos también con nuevas tecnologías, auditorías territoriales, caminatas de cómo están las infraestructuras a nivel de calle. Entonces, la presentación sigue, siento que ya tengo el tiempo encima, pero presentarles de manera muy breve, digamos, esta perspectiva, actuar en el territorio desde múltiples escalas, con mecanismos también de gobernanza que nos permita no solamente tener un acercamiento con la ciudadanía, sino también con los grupos de sociedad civil que están articulados mediante los consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Entonces, con esto cierro mi primera intervención y con mucho gusto seguimos el debate. Muchas gracias. Gracias, Javier. Quisiera empezar con una pregunta para nuestros 2 alcaldes que tiene que ver con, obviamente, la experiencia que han tenido en COVID. Creo que los 2 nos plantearon que han venido trabajando ya en muchas de estas herramientas o programas para tener una gran cercanía con el ciudadano. Les plantearía 2 preguntas. Número 1, ¿cómo sienten ustedes que los encontró, que también preparados los encontró el COVID para esta transformación en la comunicación con los ciudadanos? Miguel nos hablaba de esta plataforma que estaba desarrollada y de seguro, no sé, Miguel, de seguro viste tú un incremento en las conversaciones, un incremento en el uso, un incremento en el registro de ciudadanos, en donde estabas aquí quizás antes del COVID y no sé cuánto se haya multiplicado eso. Entonces, ¿por qué no nos dan una idea de si estaban satisfechos de lo que habían hecho ya y estaban preparados para lo que vivieron a partir de marzo? Miguel, ¿quieres tú comentar primero? Sí, con mucho gusto, Antonio, gracias. Mira, yo creo que... Tenemos 3 minutitos en las respuestas. Sí, muy brevemente, a todos y prácticamente te diría que es que a escala mundial el COVID nos tomó insuficientemente preparados. ¿Qué tan insuficiente? Bueno, pues ahí seguramente hay niveles, pero fueron días muy difíciles cuando empezamos a ver las diferentes necesidades y más bien es a partir de las necesidades que tuvimos que ir adaptando herramientas que ya teníamos a cumplir con necesidades derivadas de la pandemia o bien crear nuevas herramientas. Por ejemplo, en el caso que les hablaba de SAM, nosotros nos dimos cuenta que al hacer en los primeros días de la pandemia, pensando sobre todo en la comunidad, en la población más vulnerable que no podía quedarse en casa sin recibir apoyo económico, dijimos, oye, estamos generando una situación de riesgo haciendo que las familias vengan a las oficinas del DIF o a cualquier espacio público
a tener que registrarse, sobre todo que la mayor parte de los registrados son adultos mayores, entonces pues no podemos hacer eso. Primero es, los adultos mayores se quedan en casa, entonces ¿cómo le hacemos para que se puedan registrar y estar recibiendo estos apoyos sin que tengan que venir? Igualmente, en otro de los retos derivados del COVID, y creo que pasa en todos los municipios, dijimos, oye, no tenemos capacidad de vigilancia para evitar que todos los restaurantes, centros de evento, salones de belleza, todos los establecimientos que están cerrados y que es importante que estén cerrados en esta primera etapa, lo hagan. Tenemos, si juntamos los inspectores de todas las secretarías, incluyendo las que tienen que ver con restaurantes y alcoholes y las de desarrollo urbano, tenemos 70 inspectores, no es suficiente. Tenemos que convertir a los ciudadanos en inspectores, con una campaña muy intensa de comunicación y aprovechando esta herramienta que ya teníamos, dándole funciones nuevas. Entonces creo que es lo que todos tuvimos que hacer, con lo que teníamos, pues, siendo muy sensibles a cuáles son las herramientas que más fácilmente iba a usar en la comunidad. ¿Viste un cambio en el tipo de demanda, Miguel? Previo, la demanda por información de salud quizás aumentó y no la tenían previamente. Hubo un comportamiento diferente en el ciudadano. Indiscutiblemente. El chatbot tenía sobre todo presencia de temas de servicios públicos y empezando la pandemia, pues eran sobre todo temas de salud, de necesidad de apoyos y muy importante, y esto es algo que me hace sentirme orgulloso de los sanpetrinos, de denuncias en un sentido positivo. Oye, aquí nos está cuidando estos protocolos, o sea, muy preocupados por la comunidad que nos permitía a nosotros pues tener todos los focos rojos bien identificados. Nosotros fuimos al inicio el municipio con más contagios per cápita en el país, porque se dieron muchos casos importados por el perfil de la comunidad. Y gracias a esto pues logramos controlar la curva y estar en la parte baja de la tabla en cuanto a contagios per cápita dentro de los municipios metropolitanos. Entonces sí hubo un cambio importante de comportamiento en la comunidad. Gracias, Miguel. Ismael, Miguel estaba platicando acerca de esta parte de la corresponsabilidad, cómo los ciudadanos también intervinieron y se comunicaron con el gobierno para la ejecución o la aplicación de cosas. Y creo que tú también habías hablado de la corresponsabilidad en una de esas láminas en donde estaban las necesidades y luego hacías corresponsables a los ciudadanos. ¿Cómo has vivido tú esta parte? Y si estás satisfecho, bueno, bien decía Miguel, pues nadie estaba preparado por una pandemia, pero en los avances que ustedes habían hecho como gobierno, encontraron que gracias a lo que venían haciendo pudieron responder mejor. Yo creo que precisamente eso, Antonio, nadie estábamos preparados y seguimos todavía con muchas deficiencias de conocer cómo reaccionar ante los efectos de esta pandemia, pero creo que cuando ya empezamos a tomar las acciones pertinentes para contener los contagios y su crecimiento, el modelo de gobierno a través de las gerencias, las plataformas electrónicas que tenemos de gestión de servicios y también de gestión urbana, esta forma de tener un gobierno de cercanía se puso a prueba y me parece que ha sido muy exitoso el tema de reaccionar ante estas circunstancias a través del modelo de gobierno de las gerencias, porque como bien lo decía Miguel, pues nos ha ido cambiando la circunstancia al paso de los meses. Cuando fue el confinamiento mayor, pues la reacción que tuvo que tener el gobierno fue un modelo de atención a las familias vulnerables en materia alimentaria. Había que diseñar la forma en que pudiéramos llegar a todas esas familias que tenían esa condición. Diseñamos un modelo de entrega de despensas que a través de un call center y con los análisis previos de Coneval, pues era dirigido a las familias que tienen condiciones de vulnerabilidad alimentaria. Después tuvimos que hacer frente a los procesos de reactivación económica y eso también a través del visor urbano, que es la plataforma de gestión urbana, pues nos permitió que no se parara ninguna de las actividades, porque ya a través de esta se pueden entregar licencias
de tipo A, B y C, licencias de construcción hasta 1.500 metros cuadrados, la plataforma para gestión de servicios, pues creo que fue todavía más utilizada en estos días y estas circunstancias de la pandemia. La forma de estar en contacto permanente y el uso de la tecnología pues nos ha permitido hacer frente incluso a complicaciones para prestar los servicios. El personal del servicio de recolección de basura en Guadalajara, pues la mayoría está en los rangos de edad que son grupos vulnerables, pues también para cuidar a nuestros servidores públicos había que tener el descanso a esos grupos vulnerables, teniendo como impacto pues, una merma en la prestación de los servicios, pero la vinculación de las gerencias, los chats ciudadanos que se han hecho, esta forma de atender por zonas a la ciudad, las herramientas tecnológicas, pues han sido muy eficientes en estos procesos de la pandemia y además también buscamos innovar ante la imposibilidad de que haya reuniones presenciales por parte del presidente municipal. Creamos también un programa de la ciudad en línea, con el cual todas las semanas yo estoy en contacto con los usuarios de las redes sociales en vivo, conociendo sus gestiones, sus inquietudes, sus preguntas, dándole respuesta y estableciendo la agenda semanal. Nos ha cambiado la forma de hacer gobierno, pero por fortuna, el tenerlo sustentado en esta lógica de poner al centro al ciudadano, de aprovechar la forma de gobernar a través de la cercanía y el uso de las herramientas tecnológicas, creo que nos permitió ser eficaces en hacer frente a todas las circunstancias provocadas por la pandemia. Gracias, gracias Ismael. Miguel, tengo entendido que tú nos vas a dejar temprano. Quisiera aprovechar que todavía tenemos unos minutos contigo para preguntarte, estás quizás ya en la parte de planeación del año que entra, no sabemos realmente qué tenemos que enfrentar, sin duda la normalidad es muy elusiva, no sabemos si a partir del 1 de enero cambia algo o no. ¿Qué es lo que tú estás pensando hacia adelante en 2021? ¿Cómo cambian tus prioridades? ¿Qué has pensado como aprendizajes de la pandemia en donde digas, creo que tenemos que irnos por acá y no lo había yo contemplado antes? ¿Qué reflexión tienes? Bueno, primero, frente a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, lo responsable me parece que es tomar un enfoque, digamos, muy conservador en el sentido de que asumir que eso va a continuar hasta el verano siguiente y probablemente más adelante. Si no es así, qué bueno, pero por responsabilidad con la comunidad tenemos que estar preparados para proteger a la comunidad, para que a la población más vulnerable no le dejen de llegar los apoyos que requieren. Al mismo tiempo, es importante reconocer que no podemos estar encerrados por tanto tiempo. Entonces, sí implica, en términos de ajustes, y nosotros tenemos un programa muy ambicioso de construcción y rehabilitación de parques. Es algo que distingue a esta administración. Los estamos dejando padrísimos, con equipamiento de clase mundial. Y estos parques van a estar listos a finales de este año. Entonces es muy importante que estos espacios se usen como espacios seguros de esparcimiento. Entonces estamos estableciendo pues, protocolos para que la gente pueda usar el espacio público sin que esté en riesgo de contagio y por supuesto seguir apoyando con toda la información necesaria sobre las medidas sanitarias. Ahorita pues yo estoy preocupado porque me parece que la información que estamos generando, tanto a nivel estatal como federal, no refleja la gravedad del problema y el repunte de contagios que estamos teniendo. Entonces, todo el año que entra, por lo menos la primera mitad del año que entra, seguiremos operando en un contexto de pandemia y en un contexto, por lo tanto, de mucha flexibilidad del gobierno y de fortalecimiento de los vínculos de comunicación a través de SAM y también lo que decía Ismael es muy cierto en el sentido de que el estar recluidos también nos da la posibilidad de ser muy ágiles en la organización de reuniones con diferentes sectores de la comunidad. Yo aquí por Zoom me reúno con los restauranteros, con los dueños de los centros comerciales, con los directores de escuelas, con los repartidores de alimentos y eso nos permite estar coordinados como comunidad. Entonces hay que encontrar las oportunidades en
Te perdimos. Dar como autoridades a los ciudadanos, que es la seguridad, desde el punto de vista tanto sanitario como del punto de vista de la integridad física y patrimonial. Te lo agradezco mucho, Miguel, y gracias por permitirnos platicar contigo. Y quisiera, después de esto, regresar un poco, Carlos, a tus reflexiones, escuchando obviamente a nuestros alcaldes. Y gracias, Miguel. Sí, un abrazo, Ismael, Carlos, Antonio, Javier. Un gusto compartir panel. Encantado y mucho éxito. Gracias. Sigan las cosas en San Pedro. Gracias. Y Carlos, lo que aquí has visto es una serie de acciones quizás para ganar a la ciudadanía, para convencer en un buen gobierno. ¿Cómo me dirías, cómo ves este aspecto de cómo gobernar para ganar? Bueno, yo creo que lo que están comentando los alcaldes están haciendo y están modificando muchas de las cosas que hacían antes con el tema de la pandemia, ¿no? Estar cerca del ciudadano es lo más importante. Yo creo que la tecnología nos permite estar cerca del ciudadano. Hay que usarla. Desgraciadamente, digo, aquí tenemos dos alcaldes que son líderes en muchas formas, ¿no? O sea, tanto en San Pedro Garza como Guadalajara son ciudades que representan liderazgo en muchas formas, ¿no? Pero la tecnología vino a transformar la forma como vivimos, como estudiamos, como trabajamos, como nos relacionamos. Es imposible vivir en este tiempo sin tomarla en cuenta. Y a veces veo yo que muchos municipios en el país no le ponen tanta atención a esto, porque a veces muchos de los alcaldes no conocen la tecnología y no están acostumbrados a usar la tecnología. Entonces yo creo, nosotros en el gobierno digital estamos muy enfocados a poderle decir a los alcaldes que la clave es cómo vamos a usar esta tecnología. Antes que nada tenemos que tener la visión, tenemos que saber qué queremos hacer. En base a eso hay que tener un plan de ejecución y sobre todo medir. Es importante medir. Tenemos que tener una gran estrategia de cómo estar cerca del ciudadano. Eso es lo más importante, usando la tecnología. En todos los procesos se debe usar la tecnología. De esa manera vamos a conocer, vamos a poder atender y vamos a poder informar al ciudadano de lo que estamos haciendo como gobierno. Aquí es bien importante no perder el tema de uno a uno. Todas las cosas que hagamos en todas las áreas de gobierno deben estar centradas hacia una base de datos. Todas las aplicaciones de tecnología que tengamos en el gobierno deben estar planeadas integralmente para no repetir en la captura de información. O sea, cuando capturamos una información en un servicio público o en una visita o en participación ciudadana, todas deben estar ligadas para que esa información se comparta. Entonces, la idea es que toda la información sea compartida y sea utilizada por todo el gobierno, lo que está sucediendo día tras día. En este caso de la pandemia, si detectamos que una persona está infectada en tal domicilio, en tal casa, bueno, ¿cómo le hacemos para que todas las personas que se relacionan con esa persona sepan que esta persona está infectada para que ellos también se vayan a hacer análisis? En China se está usando mucho, en el cual se detecta quiénes estuvieron cerca de esa persona infectada y les mandan mensajes para que ellos vayan a hacerse los análisis. En México, desgraciadamente, estamos muy lejos de tener la suficiente cantidad de pruebas. Es muy importante avanzar y usar la tecnología. Si nosotros no usamos la tecnología, el contagio va a subir otra vez. Vamos a infectar, los niveles de contagio están subiendo de nuevo. ¿Por qué? Porque no detectamos quiénes son las personas que están infectados. Si no usamos la tecnología, vamos a estar muy lejos de poder proporcionar soluciones, de poder dar respuesta al ciudadano. El ciudadano quiere que el gobierno esté cerca de ellos. Básicamente, creo que el rol de la tecnología es muy, muy importante y no debemos dejarlo a un lado. Gracias, Carlos. Y entiendo esa parte de la tecnología. En el caso de Ismael o en el de Miguel, tienen, pues obviamente, un espacio más cercano, pero me imagino, Javier, que debe ser complicado tú tener que definir cosas en la Ciudad de México que están pasando en otros lados. Hay una pregunta en el chat de Vera Espinosa del municipio de Otumba que dice, ¿y cómo le hago yo para ver cómo rehabilitar un parque deportivo en mi localidad? O sea, Otumba y la Ciudad de México, ¿cómo se unen a través de la tecnología?
¿Qué hace alguien que quisiera ver un espacio rehabilitado desde trabajando con SEDATU? Sí, no, muchas gracias. Sin duda es una pregunta muy relevante porque finalmente nuestra responsabilidad es pues atender a todos los más de 2.500 municipios en el país y con un recurso que no siempre puede alcanzar para todos, ¿no? Entonces tenemos que hacer un ejercicio de priorización y para eso estamos también utilizando las herramientas tecnológicas para realmente tener cada vez análisis más finos de cuáles son, digamos, los componentes dentro de un análisis territorial que permite identificar esas zonas con los mayores índices de rezago, cuáles son, digamos, los predios, los polígonos en donde tendríamos que estar focalizando la atención, pero sin duda el trabajo más importante es el que realizan los alcaldes. Aquí el alcalde Ismael y también Miguel nos han presentado casos de éxito de cómo están innovando desde lo local para poder atender esas demandas ciudadanas y creo que parte de nuestra responsabilidad es aprender de esos mecanismos, de esos procesos de co-construcción que están sucediendo a nivel local para después poderlos replicar y generar esos lineamientos, metodologías que permitan que esas innovaciones que están sucediendo a nivel municipal se puedan replicar a lo largo y ancho del país. Y por ahí están viendo algunas imágenes de cuáles son esos procesos que llevamos a cabo y que lamentablemente hemos tenido también que reconfigurar, ¿no? Ya no nos podemos acercar de esa forma como lo veníamos haciendo el año pasado y a inicios de este año, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, para poder realmente entender cuáles son sus necesidades. Entonces, esta conversación que tenemos también de la mano con los alcaldes nos permiten afinar estas herramientas, estas metodologías, para que podamos desarrollar una nueva conjunto de herramientas. Ya decía yo, algunas que estamos haciendo de manera coordinada con organismos de financiamiento internacional, por ejemplo, cómo lograr hacer auditorías territoriales, cómo poder hacer este tipo de digamos, ejercicios y experimentos sobre el territorio, pero con nuevas herramientas. Las estamos apenas empezando a desarrollar, no vamos tan adelantados quizás como ciudades como Guadalajara o como San Pedro, porque son, digamos, elementos que finalmente tienen un componente muy local y nosotros, como tú dices, finalmente estamos en la Ciudad de México, pero queremos facilitar esa conversación pues con los alcaldes, con los gobernadores, también con los representantes que tenemos en el territorio, también con nuestras instituciones agrarias, con quienes también tenemos una, digamos, presencia in situ muy importante. Recién lanzamos hace una semana, por ejemplo, un proyecto en donde estamos haciendo jornadas itinerantes para realmente llegar a las necesidades de las zonas del país más alejadas, los núcleos agrarios, los ejidos, en donde las mujeres están teniendo muchas brechas para poder acceder a los derechos y a la titularidad del suelo. Y no es tan fácil, digamos, desarrollar estas herramientas tecnológicas porque quizás la conectividad no está presente en todas partes. Entonces nosotros tenemos que ser... Eso precisamente te quería preguntar y también preguntarle a Ismael, porque obviamente esta idea de el gobierno a distancia depende mucho de que la gente realmente tenga posibilidades de conectarse. De cuando alguien dice, oye, pues hago mis reuniones con Zoom, bueno, pues mucha gente podrá hacerlo, pero con la conectividad a la que te refieres, Javier, ¿cómo resolvemos el dejar fuera a la gente más necesitada que seguramente no tiene capacidad de interactuar digitalmente con el gobierno, que no tiene la capacidad de ir a una oficina física porque le estamos pidiendo que se queden en casa? Entonces, ¿cómo no dejamos rezagados a los que ya están rezagados por una situación así? Y regreso contigo, Javier, porque creo que te interrumpí, pero no sé si quieras comentar esto que ustedes hacen a nivel de tierra, ¿no? Sí, sin duda, dos elementos ahí que yo señalaría. Uno que es cómo pensamos en el espacio público como un espacio que permita acceder a esta información, ¿no? Se está planteando también como parte del gobierno federal que los espacios públicos, muchos de ellos de los que estamos nosotros también desarrollando, sean también estos centros de conexión, ¿no? Y si bien no vamos a poder llegar hogar por hogar, sí vamos a poder establecer que al menos los espacios públicos, con las medidas de sanidad que correspondan y de distanciamiento social, sean esos espacios para la conexión. Y de otro lado, pues también lo que se está planteando como parte del gobierno federal, un proyecto que sin duda es de mediano y largo
largo plazo, que son estos bancos del bienestar, también como la presencia de la federación en las zonas más remotas del país, para que no solamente tengan acceso a la conexión a internet, sino que también a los servicios financieros que muchas veces faltan, y que eso es una brecha que también suele ser muy importante para acceder a apoyos, para acceder a subsidios. Entonces lo estamos viendo desde ese punto de vista, y nosotros como SEDATU estamos facilitando que se cuente con los predios, que se cuente con los, digamos, lugares físicos para que podamos desarrollar esa infraestructura financiera, bancaria, pero también de conectividad que permita llevar también, digamos, la digitalización y los servicios financieros digitales y en línea a las comunidades más remotas. Sin duda no es un tema que se va a finalizar este año. La crisis también del COVID plantea también muchas dificultades para esta estrategia, pero sin duda hay mucha conversación que ahí podemos tener sobre cuáles son esos contactos y enlaces que se tienen que tener a nivel municipal para avanzar de manera más rápida en esta agenda de conexión y de acceso a los servicios financieros para la población más rezagada, pero bueno, hay mucho por ahí que explorar, y también necesitamos aprender y rápido de cómo utilizar más estas herramientas como las comentaban en este espacio, el caso de San Pedro, de que podamos tener algo así también a nivel federal sobre no solamente los servicios públicos básicos que son, digamos, una atribución local, sino de todas las digamos, los trámites, los permisos, las gestiones que nosotros tenemos a lo largo y ancho del país, que podamos acceder a esas tecnologías para estar más cerca de la ciudadanía y que podamos responder más rápido a sus necesidades, cambios de usos de destino, cambios de suelo, todo lo que es el mundo agrario, que insisto, es más de la mitad del territorio, y que ahí también están pasando muchas cosas que afectan las ciudades, que afectan las zonas urbanas, y que ahí también tenemos mucho que aprender nosotros como Secretaría para desarrollar estas nuevas tecnologías. Gracias, Javier. Ismael, ¿te preocupa esta parte de que haya gentes que se queden rezagadas por esta brecha digital que pudieran vivir y no tener ese acceso directo al gobierno? ¿Cómo lo resuelves tú? Por supuesto que preocupa, y la verdad es que nosotros ya estamos ocupados en ello desde el gobierno de Guadalajara, en la infraestructura urbana que tenemos en los parabuses. Se está instalando también la red de Wi-Fi público abierto que nos permita pues generar espacios, como decía Javier, si bien no llegas a todos los hogares, pero sí un espacio público que te dé condiciones de conectividad. Pero además el gobierno del estado de Jalisco tiene aplicándose hoy en obra el programa de red de fibra óptica más grande, yo creo, a nivel nacional, un programa de conectividad en todo el territorio de Jalisco que usará inmuebles de servicio público, escuelas, hospitales, mercados, que tiene esa finalidad, incluso pues tener la conectividad en materia educativa y hospitalaria, pero que va a ser una red abierta y de uso público, y que eso nos va a permitir tener una conectividad total en la ciudad de Guadalajara. La verdad es que yo creo que es uno de los grandes retos. El tema de la educación a distancia pues ha encontrado una enorme dificultad en precisamente cómo es la conectividad. Aquí también en la ciudad, con el gobierno del estado, estamos trabajando una red de aulas virtuales para poder generar esas condiciones, que nuestros educandos estén con las herramientas para que les den la oportunidad de estar cumpliendo con su ciclo escolar. Y por fortuna, el gobierno de Guadalajara, en materia de innovación, tecnología, plataformas y herramientas, pues vamos avanzados, y creo que con esto que estamos trabajando vamos a poder, o nos estamos ocupando en resolver de fondo esta problemática que por supuesto que a todos nos preocupa. De acuerdo, te agradezco mucho, y voy a regresar contigo en un momento, Ismael, para que nos platiques esto de los gerentes municipales, a lo que te referías, que creo que es algo interesante. Quiero primero preguntarle y cerrar esta parte de tecnología con Carlos y decir, Carlos, la tecnología es una buena herramienta para acercar, también es un reto acercarla a quienes quizás no tengan esta parte de conectividad. Cuéntanos cómo ves este componente de la tecnología y la administración pública. Bueno, yo creo que la debemos de usar en todas las cosas, la tecnología. Es cierto lo que dice Ismael, o sea, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología en cuanto a los ciudadanos. Entonces necesitamos poner células en cada una de las colonias, cuando menos una célula que sirva a 400, 500 o 1000 ciudadanos para que puedan acercarse a la tecnología, donde podamos tener precisamente la comunicación entre gobierno y ciudadano. Pero yo lo que decía es, lo más importante, si un presidente municipal que se dedica
realmente a servir a su gente, no conoce cuántas gentes tienen en el municipio y dónde están esa gente y qué necesidades tienen, uno por uno, qué viviendas. Si tú le preguntas al presidente municipal cuántas manzanas tiene en su municipio, no sabemos. O sea, necesitamos, si tú les dices, oye, bueno, ¿y cuántas viviendas hay en cada manzana? Tampoco sabemos. Entonces necesitamos usar la tecnología para construir realmente una geografía del municipio. ¿Dónde están sus colonias, sus viviendas y sus familias? O sea, conocer quiénes son los ciudadanos que viven en cada vivienda y cuáles son sus perfiles. Conocer sus necesidades y además potencializar las capacidades. A lo mejor tenemos un niño que es sumamente atlético y que puede ser un campeón mundial de atletismo o de algún deporte, o que a lo mejor puede ser un artista fabuloso porque tiene una gran voz. No podemos saber y no podemos ayudarlo. La gente es difícil que llegue a nosotros. Nosotros necesitamos llegar a ellos y mucho con la ayuda de la tecnología. Pero además, fíjate, si tú le preguntas a un presidente municipal en la ciudad, le dices, oye, ¿cuántos funcionarios tienes? ¿Cuántas gentes trabajan en tu gobierno? Pero además, ¿dónde viven? Porque muchas veces tenemos un gobierno, sobre todo en los conurbados, que mucha gente vive en un municipio y trabaja en otro. Entonces, pero no sabemos. Necesitamos poder capacitar a esos servidores públicos para que sean 7x24 servidores públicos, que estén enfocados a servir a la comunidad. Al momento de decir yo soy un servidor público, no, cuando salgo de mi oficina no dejo de ser funcionario público. ¿Cómo le hacemos para que esos funcionarios públicos saber quiénes son, dónde están, dónde viven, pero además tengan la sensibilidad de poder atender al ciudadano, que es lo más importante? Si viene una persona de repente en mi colonia y me dice, oye, es que yo tengo un problema, le digo, ay, habla tal número. No, espérame, ¿cómo le hago para ayudarle a que llegue a resolver esa necesidad que tiene con el gobierno? Soy funcionario público 7x24. Ese es el tema. El tema es que necesitamos, todo lo que hagamos necesita estar registrado de alguna manera. Ya no es tiempo de que usemos el papel. Esos ciudadanos públicos deben tener, a través de su teléfono celular, a través de una tableta, poder registrar estas necesidades del ciudadano para poderle dar seguimiento, pero muchas veces el ciudadano no sabe cómo registrar esa necesidad. Necesitamos nosotros llegar a ellos. Entonces, queremos saber qué piensan del municipio, qué grado de satisfacción tiene el municipio con ellos. Necesitamos conocer, sumarizar y graficar todas estas necesidades para saber en qué porcentaje estoy cumpliendo con los ciudadanos. Del 100% de los ciudadanos, no nomás de los que nos hablan. Como consecuencia, necesitamos tener un sistema de atención ciudadana que yo creo que Guadalajara y San Pedro en este caso, a lo mejor sí los tienen. Hay muchos municipios que lo necesitan, pero eso nos ayuda, conociendo esas necesidades, a poder diseñar una mejor política pública. ¿Cómo podemos conocer la política pública? ¿Cómo podemos diseñar una política pública que cumpla con lo que el ciudadano espera? Entonces nosotros tenemos en Soluciones, tenemos un sistema de información ciudadana que recaba y nos dice dónde está cada ciudadano, en qué vivienda viven, esa vivienda a qué manzana corresponde, a qué colonia, la clasifica y sumariza. Ya podemos saber, ok, cuántas mujeres tengo, mujeres solteras, madres solteras que no tienen ni un ingreso, o cuántas personas de la tercera edad tengo que necesitan ayuda, o cuántos jóvenes que no van a la escuela. El 50% de los jóvenes en este país no tienen un espacio para ir a la preparatoria. El 50%. ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Cómo podemos hacer, si la gente no tiene educación, no va a poder lograr hacer eso? Entonces necesitamos que el funcionario se esté identificado con sus vecinos y lo capacitemos como servidor público para que pueda siempre estar con una sonrisa atendiendo a los ciudadanos. Con eso, el sistema del CRM que tenemos, a través de nómina de un sistema que tenemos de aplicación de nómina, podemos ver cómo qué ciudadanos, qué funcionarios están capacitados y dónde viven y a quién atienden a su alrededor. Pero además todo eso tiene que llegar a través de un sistema de atención ciudadana para poderles dar respuesta. Si no se registra y no lo contabilizamos y no le damos seguimiento, no sabemos en qué porcentaje estamos cumpliendo. Todo esto debemos tener un tablero de información ejecutiva, que el alcalde lo vea, que lo vea todos los días y que diga, ayer visitamos a 10,000 ciudadanos y de esos 10,000 ciudadanos están 300 que tienen síntomas de pandemia. ¿Cómo les voy a ayudar? O sea, ¿cómo les voy a mandar la prueba? ¿Cómo voy a estar cerca de ellos? Esta información
actualizada al día debe estar siempre al alcance del alcalde, siempre al alcalde, siempre al alcance que le llegue a su teléfono celular. Ese es el tema. Así es como puede resolver, no preocupándonos de qué obras van a hacer, sino sabiendo que estamos atendiendo al ciudadano, y para eso necesitamos la tecnología. No hay otra manera de hacerlo. De acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Voy a ligar dos preguntas que tengo. Ya estamos en la última parte de nuestra charla, en donde vamos a tratar de ver algunas preguntas que nos han llegado en el chat. Y quisiera, Ismael, regresar a esta parte de los gerentes municipales. Y también había otra pregunta con respecto a cuando alguien tiene una necesidad de un servicio público en Guadalajara, ¿cómo llega al sistema y quién la atiende? ¿Cómo se define y qué accountability existe por parte del gobierno de que eso haya ocurrido? ¿Nos puedes explicar? Claro, con mucho gusto. Bueno, la gerencia es una figura, como lo mencioné, que propicia la cercanía permanente con cada uno de los territorios en que está dividida la ciudad. Tiene facultades para coordinar y gestionar la atención ciudadana, es decir, recibir la gestión que hacen los ciudadanos, pero también facultades para coordinar la ejecución de las acciones en respuesta a estas gestiones y facultades para mejorar los procesos de respuesta a las demandas ciudadanas. También tiene en su facultad la detección oportuna de necesidades y la creación desde esa detección de las oportunidades y las necesidades de las políticas aplicables, y también en el territorio que les corresponde la focalización de políticas públicas con claridad para medir la eficacia de la implementación de estas. Dentro de todas estas facultades de la gerencia, la segunda pregunta que nos hacen, Antonio, a través de la plataforma Ciudad, pero vinculado a la gerencia, es la forma en la que se hace la gestión de los servicios. La gerencia tiene dentro de sus facultades también el medir la eficacia y eficiencia de la respuesta y de cómo el ciudadano quedó contento con esa respuesta. Si nada más utilizáramos la plataforma y la tecnología, pues a lo mejor quedaba registrado tecnológicamente como respondido un reporte, pero con la gerencia volvemos al territorio a establecer contacto personal con el ciudadano para ver cómo es la satisfacción del cumplimiento de ese reporte. Y en la pregunta de la gerencia también dejaban la duda de cuántas gerencias debe haber. Y platico más o menos cómo diseñamos la territorialización de la ciudad de Guadalajara. Guadalajara históricamente estaba dividida en 4 sectores, que al paso del tiempo lo que provocó esa división incluso fue pues que haya desigualdad. Aquí se conoce mucho que las colonias que están de la calzada de Independencia hacia el oriente, pues tenían una histórica desatención. Creo que incluso era producto de esa división territorial de los 4 sectores. Después, administrativamente se hicieron 7 zonas, sobre todo para la atención de protección civil y de servicios médicos y policía, pero ya con este modelo de gerencia establecimos 12 zonas de la ciudad que obedecen más a su identidad. Colonias que comparten costumbres, que comparten condiciones económicas, corredores económicos, y esos fueron los factores para poder hacer la división territorial, para que la atención no sea nada más como está todo contemplado en el modelo, no sea una atención nada más de servicios, sino también de generación de comunidad, que en eso era obligado, pues que fueran zonas que tengan coincidencia en sus costumbres, claro. Sus celebraciones, sus fiestas. Interesante. Gracias, Ismael. Una pregunta, Javier, ¿cómo ligan ustedes? Y no sé, o sea, espero, idealmente ustedes pueden recibir el presupuesto asignado tiene relación con las peticiones ciudadanas o las necesidades de los municipios. Ese es el mundo ideal. No sé si realmente ocurra y cuál es la vinculación entre lo que ustedes hacen desde Sedatu y lo que Ismael quiere hacer en Guadalajara y dónde se ligan. ¿Existe esa vinculación o son 2 caminos paralelos?
Existe una vinculación, no siempre es una vinculación ideal, porque finalmente las necesidades, digamos, en los distintos municipios, en las ciudades, pues siempre superan y por mucho la disponibilidad de presupuesto que tiene la Secretaría. Entonces, siempre vamos quizás pues de manera un tanto tarde y no siempre atendiendo a todo el mundo, ¿no? Y lo relaciono también con la pregunta que me hacían, cómo acceder a este tipo digamos, de recursos. Y nosotros tenemos, digamos, una serie de metodologías, pero sí, de entrada hacemos una definición de cuáles son las ciudades en donde vamos a intervenir, porque un poco lo que se hacía antes era, quizás se atendían 400 municipios al año, con montos de inversión muy pequeños, ¿no? 5, 6, 10, en el mejor de los casos, millones de pesos, y ahorita lo que hacemos es concentrar, digamos, las bolsas de inversión en un menor número de municipios, pero en un mayor número de proyectos que tienen una integralidad en su propio diseño. Entonces, ese mecanismo finalmente, pues, nos hace tener que priorizar sobre una serie de municipios, muchos que tienen altas necesidades de inversión, de infraestructura, de espacios públicos, y nosotros tenemos que hacer esa definición metodológica de dónde priorizamos, y a partir de esa definición de qué municipios, en qué colonias hay que hacer estas inversiones, ¿no? Lo que sí queremos nosotros dar de valor agregado es la calidad de los espacios y además cómo lo complementamos con, digamos, aquí pueden ver más o menos las obras. Estamos hablando de 350 obras, pero nada más en 17 ciudades, ¿no? Entonces eso 16 ciudades más otras que estamos haciendo para atender las afectaciones del huracán Huila. Entonces eso habla quizás de una forma distinta de priorizar los recursos que siempre van a ser escasos. Y esto, insisto, lo complementamos con los instrumentos de planeación. No solamente llegamos con la inversión, sino que también llegamos con el subsidio para poder actualizar los planes los programas de desarrollo urbano municipal, los programas de ordenamiento de zona metropolitana, los programas de ordenamiento estatales. Entonces, digamos, la suma de estas herramientas tienen ya, digamos, ese componente de mayor integralidad, pero insisto, siempre vamos a quedar cortos para la cantidad de necesidades y para la cantidad de demanda que hay de la ciudadanía, de mejorar espacios, de reponer ciertos servicios que nosotros finalmente tenemos que ir de manera muy coordinada con los municipios para también apoyarnos de ellos, que son pues, finalmente los ojos del gobierno más cercanos a las necesidades de la ciudadanía, para detonar estos procesos, insisto, de co-crear cuáles tienen que ser estos espacios y a partir de ahí cómo vamos a innovar para proveer esa información. Y aquí yo sí quiero hacer como un comercial, también anuncio de lo que comenté hace rato, que es el sistema de información territorial y urbano, porque lo decía Carlos, los municipios muchas veces no tienen la información y no es de que muchas veces esa información no exista, sino que quizás se siente que es información un tanto técnica, que no hay las bases de información, y yo lo quiero decir, estamos ya muy prontos a recibir los resultados del censo que se levantó este año. Eso va a dar un pool de información sumamente valiosa para todos y cada uno de los municipios de este país. Lo que buscamos con este sistema de información territorial es poder hacer casi los paquetes de información ya procesada, ya manejada, que le permitan a los municipios ya tener un primer pool de información territorial muy valiosa a nivel manzana, con datos desagregados muy específicos, y lo que queremos hacer es que eso sea ya un elemento casi que precargado para tener instrumentos de planeación actualizados en los 2.500 municipios de este país, algo que también está, digamos, frenando de alguna otra manera el desarrollo económico, porque no hay reglas claras de dónde urbanizar, dónde sí, dónde no, y dónde tenemos que no urbanizar, dónde están nuestras reservas territoriales, dónde están, digamos, las zonas de contención que también hay que ir planeando para que no se nos vayan a expandir las zonas urbanas de tal forma que cada vez sea más caro proveer los servicios públicos en detrimento de las haciendas municipales, ¿no? Entonces, son muchos elementos que creo que podemos platicar, Carlos, algún mecanismo de cómo con base en este pool de información que saldrá con el censo, generamos esos protocolos para actualizar esa información y tenerla más al día, pero sobre la base de esta información que va a salir del censo, que insisto, es muy valiosa y que eso estará en la base de la toma de decisión de muchas cosas de proveer servicios públicos, que será una responsabilidad local, pero podemos hacer equipo para plantear estas herramientas, metodologías, protocolos, para generar instrumentos de actualización rápida de esa información, para que los alcaldes tengan esa información al día y sobre esa base tomen decisiones sobre el territorio. Gracias Javier. Carlos, seguramente vas a comentar algo de esto, pero quisiera nada más también hacerte una pregunta. La calidad de la acción del gobierno con base en los datos depende mucho de que tengas un presidente municipal que quiera entender los datos
O sea, entiendo la parte del hardware, pero la parte del software es igual de importante y de nada te va a servir tener todos estos datos si no te llevan a la toma de decisiones. ¿Cómo ves esta vinculación? ¿Es algo natural? ¿Encuentras tú que eso lo entiende todo mundo o encuentras que muchas veces los datos existen, pero no te llevan a la acción para tomar buenas decisiones? Qué bueno que haces esa aclaración. Voy a ligar eso con lo que está diciendo ahorita Javier, que es muy importante. Yo creo que muchos presidentes municipales que llegan por primera vez no saben qué necesitan hacer para ser buenos presidentes municipales. Creo que sería muy interesante tener un programa a nivel nacional desde el punto de vista de la federación para que cada presidente municipal que vaya a tomar posesión se le capacite, se le diga y se le pongan herramientas a la mano que pueden estar coordinadas a través de la federación para que puedan empezar. Esta base de datos que me dice Javier que van a poder sacar con este censo del INEGI me suena muy interesante, pero es un punto de partida, como lo menciono, punto de partida. Necesitamos que esta información se actualice día con día. ¿Por qué? Porque un año a otro ya cambió totalmente muchas veces la integración en un territorio. Ya cambiaron ciertas cosas, ya hay nuevas colonias, ya otras colonias están más vacías. O sea, necesitamos estar siempre actualizando al día. Entonces, si desde el punto de vista de la federación se coordinara a través del esfuerzo, primero para capacitar a los presidentes municipales, para poder usar estas herramientas y que tengan información. Y segundo, para proporcionarles herramientas para que ellos, a través de la gente que trabaja en el municipio, que esté cerca de la ciudadanía, puedan estar actualizando esta información todos los días y se actualice el sistema nacional. Eso sería lo padre. O sea, que sea un censo en línea, que sea un censo que se esté moviendo como van moviéndose los días, pero que además el presidente municipal esté capacitado para usar la información. Si no sabe usar la información, pues van a estar perdidos, ¿no? Entonces creo que puede ser un gran esfuerzo de integración, se pueden hacer cosas maravillosas siempre usando la tecnología. Pues ahí hay un reto para ti también, Javier, que lleves esta idea y creo que es excelente. Asumes como presidente municipal, como alcalde, incluso regidores que toman también decisiones en los ayuntamientos y que quizás teniendo una idea de que existen esas bases de datos, que se pueden consultar cosas para tomar mejores decisiones, pues tendríamos mejores gobiernos, sin duda. No quiero, ya son las 11:30, hemos llegado al final, pero yo he aprendido mucho, espero que muchos de quienes están participando en línea también hayan escuchado muchas ideas y de esas salgan muchas inquietudes. Espero que no hayamos resuelto todas las dudas, al contrario, que haya la oportunidad de llamarles a cada uno de ustedes, de preguntarles, de compartir buenas prácticas. Creo que lo que ha hecho Guadalajara es algo que muchos municipios, no con los recursos de Guadalajara, pero seguramente con el avance que tiene Guadalajara, pues esa parte del salto de innovación, se van a ahorrar muchísimas cosas en las que tú ya has invertido, Ismael, y van a poder llegar más rápidamente a sus ciudadanos y lo que todos aspiramos ver como ciudadanos en nuestras localidades. Es un gobierno que nos escucha, que responde a nuestras necesidades, que es accountable a lo que nosotros le pedimos que haga y que está haciendo siempre, como en el caso de Guadalajara, consultado y frecuentado y pensado en el centro y que está en el centro de las decisiones de gobierno. Entonces, quisiera agradecerles a todos ustedes que hayan participado en el foro digital de alcaldes hablando de este tema de servicios eficientes. Les deseo lo mejor, mucha salud a todos ustedes, lo mejor en Guadalajara. Mi padre es de Guadalajara, Ismael, así que ya te había comentado antes, así que tengo sangre tapatía y lo mejor para esa gran ciudad. Y gracias a Sedatu, gracias Javier, espero que esta vinculación de Sedatu con los ayuntamientos dé mayores frutos, que tengamos más recursos para poder salvar, enfrentar tantas necesidades. Y creo, Ismael, me preocupó muchísimo un dato de la UNAM de hace 2 semanas, cuando se dio a conocer el Día de la Alimentación, en que
Teníamos a 22 millones de mexicanos en pobreza alimentaria antes del COVID. Hoy estamos estimando haber sumado 10 millones más a pobreza alimentaria. Lo que tú estabas describiendo sobre servicios que van a la alimentación, a poder proveer de cuestiones básicas a tus ciudadanos, me parece hoy más valioso, porque lo que vamos a enfrentar en términos de hambre, pues va a ser un reto mucho mayor, y es gente que no está conectada, como estábamos platicando. Es mucho de lo que decía Carlos, cómo tenemos esa infantería en el terreno para poder atender a muchas de estas gentes que ya estaban fuera, digamos, de muchos de nuestra órbita, y ahora quizás sea más difícil llegar a ellos. Les agradezco a todos. Gracias, Carlos, por tus participaciones, y que tengan un buen día, que tengan mucha salud. A todos los que nos están sintonizando, muchas gracias. Y nosotros como ciudadanos exijamos mejores gobiernos y busquemos la forma